Otro de los grandes temas que venimos tratando y que, bueno, obviamente son agenda desde hace ya tanto tiempo, es la inflación en Bahía Blanca, la inflación a nivel nacional. En este caso, el CREVA lanzó su habitual informe sobre el aumento de precios, que en este caso es del 5,9% en mayo en nuestra ciudad. De esta forma, el acumulado interanual, los últimos 12 meses, llegan al 288,3%, mientras que en los primeros 5 meses del año 2024 la suba ya alcanzó el 84% de aumento en los precios. Vamos a hablar un poco sobre este tema, qué rubros crecieron más, qué rubros crecieron menos, qué podemos ver y cómo podemos analizar todos estos datos. Por eso es que vamos a hablar con Gonzalo Semilla, el economista director del CREVA. Gonzalo, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Tomás y Mauro, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto poder conversar con ustedes. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por esta Por favor. comunicación. Este 5,9% marca por primera vez durante esta nueva gestión de gobierno nacional que se alcanzan números de inflación inferiores a los que había tomado el gobierno justamente. Es el primer índice que da esta situación, ¿no? Sí, está bien la introducción que diste, es correcta con todos los indicadores, todo el panel de indicadores, Sí. y te diría que creo que este 5,9% que alcanzamos en el mes de mayo debe ser el índice más bajo del último año y medio, Uh-huh. últimos 17, 18 meses. Sí. Creo que un número similar se había alcanzado en enero del año pasado. Bien. Y claramente cuando uno mira los gráficos, ve una escalada, digamos, una suba muy vertiginosa sobre fin de año y una desaceleración, te diría, casi en el mismo ritmo. Claro. Es verdad que en un mes, digamos, el último mes del año pasado fue muy abrupta, demasiado abrupta la escalada, y nos llevó 5 meses para, estar en un nivel un poquito mejor de lo que habíamos alcanzado sobre los últimos meses del año pasado, pero es una desaceleración bien marcada, y la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a suceder de acá a fin de año? Si Claro. esa desaceleración mantiene ese ritmo, lo cual ya se está hablando que, digamos, ha sido interesante la desaceleración, y como que cuesta, a medida que va pasando el tiempo, cuesta seguir ese mismo sendero. Pero lo Claro. importante es que de 2 cifras que veníamos teniendo en varios meses, ahora es el segundo mes consecutivo que tenemos una sola cifra, y el interanual, vos lo marcaste, el interanual 288%, es decir, entre mayo del año pasado y mayo de este año se alcanza un número muy grande, pero Uh-huh. hemos encontrado un punto de inflexión, porque en el mes de abril habíamos alcanzado 291%. Sí. Entonces es como que alcanzamos ese techo, y a partir de mayo debiéramos comenzar a visualizar interanuales hacia la baja, Claro. y por qué no quizás terminar el año entre 150 y 160%, que Bien. es alto, claramente es alto, pero comparado con el casi 300 del mes de abril, realmente se está viendo esa desaceleración. Ya nos metemos de lleno y te quiero preguntar sobre los datos bien locales, que es obviamente lo que más nos interesa, pero antes, siguiendo este tema y esta parte del análisis, bueno, trato de estar al día con estas cuestiones y análisis económicos, pero Sí, son temas que evidentemente se me escapan, entonces quiero tomar un poco de lo que voy escuchando y preguntártelo a vos, que obviamente perfecto. tenés esa autoridad para decirnos. Y por cuestiones técnicas que quizás de vuelta se me escapan un poco, veo que hay ciertos economistas que hablan de un piso que se ha alcanzado y que es muy difícil que se perfore el piso del 5% por cuestiones de atraso en ciertas actualizaciones, por aumento de tarifas, por lo que sea. Es muy difícil perforar, que se vaya a perforar ese piso del 5% de la inflación de acá en adelante. ¿Vos ves esos mismos indicios? Mirá, es algo que también lo vengo tocando este tema Sí. con los medios, con ustedes, porque la economía, digamos, la economía está de alguna manera indexada, Sí. siempre estuvo indexada a variaciones del tipo de cambio,
todos los tipos de cambio que nosotros tenemos hoy vigentes, los precios como que estaban atados a esa evolución. Es decir, si había una variación en el blue, automáticamente se corregían los precios por encima de esa variación. Después de una variación o un sinceramiento del tipo de cambio oficial de 300 a 800, se volvieron a sincerar, copiaron esos ajustes los precios. Pero ahora el tipo de cambio está relativamente estable, el oficial, digamos con variaciones mensuales del 2%, comenzaron a despertarse en las últimas semanas los alternativos, contado con liqui, el MEP y hasta inclusive el Blue, y eso puede trasladarse un poquito a precio, pero como que los ajustes fueron copiando la inflación, ya no más la variación de tipo de cambio o el dólar alternativo. Bien. Entonces, tenés una economía indexada de alguna manera, si la inflación es del 5,9, entonces todos tienen como autorización, por decir de una manera implícita, actualizar sus precios de bienes y servicios al 5,9. Entonces, como hay una indexación en la economía, no es que no existe. Claro. Y la otra es, bueno, que hay ruidos en la economía. Las tasas, digamos, de interés bajaron sustancialmente, eso aprieta por alguna manera el dólar, los dólares alternativos, entonces si hay aumentos en los alternativos puede impactar, sabemos que impacta en precios. Hay ruidos políticos, hay ruidos en el Congreso, que también estamos viendo que la bolsa en dólares está en Argentina, también se está resintiendo, hay cierta adversión al riesgo. Vos lo mencionabas recién, otra cuestión es, bueno, se sinceraron los precios relativos, y cuando hablamos de precios relativos es el precio de un bien con respecto a otro, claro, o el precio de los bienes con respecto a los servicios. Los bienes como que se han, digamos, actualizado de alguna manera, o sobreactualizado podríamos decirlo, pero los servicios lo han comenzado a hacer, pero hay algunos atrasos en las actualizaciones, es decir, desde el gobierno, vos mencionás recién, todavía hay atrasos en los precios de los servicios que el gobierno no quiere asumirlos o los posterga de alguna manera, claro, y entonces le resta alguna presión al índice de precios. Entonces, si ellos lo hicieran como dijeron que lo iban a hacer, bueno, no tendríamos un 5,9, tendríamos un poco más. Entonces, ahí son las variables que hacen que hoy estemos dudando que ese 5 pueda perforarse. A ver, cuando uno mira alimentos y bebida, que a nosotros nos da 3,2%, y es uno de los capítulos que mayor incidencia tiene en el índice general, uno puede decir, bueno, si este capítulo está en 3,2, podríamos intuir que el índice general no va a ser mucho más que el 4 y el 5. Se entiende. Pero después vemos que vivienda tuvo un 15% en nuestro índice. Claro. Sobre eso justamente... Sí, decime. No, perdón, termina la idea. No, y cuando vos desmenuzás lo que es vivienda, tenés alquileres, que estaba arriba de un 10-12%, pero tenés en este caso servicios sanitarios, de gas, etcétera, que básicamente es el agua, con un aumento muy fuerte en el mes de mayo. Por eso uno ve que los regulados son los que se están llevando las miradas desde marzo a la fecha. Claro. Sobre eso justo te quería preguntar, por eso la interrupción, porque veo que vivienda triplica el promedio de los precios este mes, y no es la primera vez, corregime si me equivoco, pero viendo los otros índices me parece que no es la primera vez que vivienda es exageradamente el rubro con más aumento de todos los que ustedes analizan. No, por eso digo, desde marzo, abril y mayo, hace 3 meses, hace un trimestre que vivienda se está llevando las miradas. Porque justamente están habiendo actualizaciones en las tarifas de los servicios. En marzo fue la electricidad, mitad de marzo fue electricidad, hubo un efecto arrastre sobre primera quincena de abril, es decir, hubo, digamos, impacto también en el mes de abril, en donde se le sumó ajustes en el gas, y el mes pasado, que es mayo, fue un ajuste en agua. Que en este mes de junio también hay un ajuste menor, pero también vamos a sufrir un ajuste en el agua, y son servicios públicos. Después encontrás un poco de combustible, que ya tuvimos un aumento en este mes, encontrabas algún aumento, creo, el mes pasado en el boleto del colectivo, y esos son, digamos, que en algún momento fueron regulados todos esos fueron regulados. Hay muchos servicios que fueron regulados que dejaron de serlo, porque las prepagas se han regulado, dejaron de serlo, los medicamentos han regulado, dejaron de serlo, el combustible,
Es decir, hay muchas que con el gobierno anterior estaban muy fuertemente controlados, con el gobierno actual dijeron, bueno, liberamos el mercado, lo van haciendo ustedes. Los colegios también, fíjate que los colegios en educación tenemos 8,7, Claro. que también está por encima del 5,9 general, y eso es porque todavía hay algunos ajustes en las escuelas privadas, además de algún curso extracurricular o lo que sea, han habido aumentos. La otra cuestión que está bueno recalcar es que si el acumulado, vos lo mencionaste al principio de la nota, nos da 84,1%, es decir, enero-mayo, Ujú. vemos que vivienda está un 130 en el mismo lapso. Y ahí nos estamos dando cuenta que el que tracciona fuertemente al índice es vivienda. Ahora, si vamos al interanual, que nos dio 2,83, y vivienda es 2,70, y 2,73, perdón, 2,88 el interanual, 2,73 vivienda, está por ahora por debajo, es decir, faltan actualizaciones en lo que son los servicios. Ujú. Bien. Te pregunto, Gonzalo, con lo que refiere Sí, a distintos capítulos como vivienda, como bienes y servicios, transporte incluso, que han cambiado su incidencia, su preponderancia en total de lo que tiene que ver con una canasta básica o con lo que relevan. ¿Está cambiando y están teniendo mayor peso en lo que destina por mes una familia? no, porque nosotros, el índice nuestro, si bien nosotros medimos 9 capítulos, el INDEC 12 capítulos, porque alimentos y bebidas, el INDEC Lo desglosa. lo divide, pone bebidas alcohólicas y algo por el estilo, tiene 12 capítulos, nosotros tenemos 9, nosotros usamos la metodología INDEC. ¿Y qué significa eso? Que INDEC tiene ponderadores. Le asigna distintos pesos a los distintos capítulos, rubros y subrubros. Dentro de cada capítulo hay un montón de variedades y subrubros. Nosotros lo tenemos adaptado a la región pampeana, que sería Bahía, incluye Mar del Plata, también algo de La Pampa. Y esos ponderados son fijos. Es decir, por decirlo, transporte y comunicaciones, que vos hablaste recién de ello, con alimento y bebida estamos arriba del 60% del índice. Bienes y servicios es muy poquito, lo que pasa es que dentro de bienes y servicios no tiene mucha incidencia en el total, pero dentro de bienes y servicios hay pocas variedades. Entonces, y una de ellas es cigarrillos, que también era un segmento regulado. Entonces, cada vez que hay un aumento en la variedad, por decirlo de una manera, cigarrillos incide mucho en lo que es bienes y servicios. Fíjate que interanual es casi 400%. Te diría que es 3,95, es el capítulo que de a mayo es el que más ha subido, pero la incidencia que tiene en la canasta es muy poquita. Bien. Y te pregunto por lo que tiene que ver con el índice de salarios, donde ha habido una recuperación en abril. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿Por qué puede haber alguna recuperación en abril, pero, por ejemplo, el consumo sigue cayendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? No, lo que ocurre es que cuando uno mira la foto, acá hay dos cosas, mirar la foto o mirar la película. Cuando miramos la foto, que es estrictamente el mes de abril, lo que nosotros medimos es que el índice de salario, que está compuesto por 19 convenios colectivos, con distintas ponderaciones dentro del índice, Bien. lo concreto que a nosotros nos da un aumento del 9,4%, cuando en el mismo mes, abril, la inflación había sido del 8,9%. Entonces uno dice, bueno, la variación del índice de salario superó a la variación del índice de precios, y eso es real. Y esto es una foto. Ahora, cuando uno ve la película, veamos la otra foto, por ejemplo. La otra foto es qué pasó en los primeros 4 meses del año. El índice de salario aumentó 68% y el índice de precios 73%. Ahí ya estamos por debajo Claro. del aumento de precios. Pero cuando yo te comparo con la foto del consumo de abril y la foto del ingreso de abril, en abril el ingreso me aumenta menos de un punto, pero el consumo baja fuerte. A eso por Sí, eso lo que pasa es que esas variaciones que uno ve son nominales, son de salarios nominales. Bien. En ese mes, en abril, tuvimos una mejora en los salarios nominales. Cuando vos lo deflactás, le descontás el efecto de los precios, lo que en definitiva tu salario real tuvo una mejora del 0,4%. Es muy poquito, prácticamente inexistente. Correcto. Y no es que vos tenés una mejora
del 0,4, primero que es muy poquito, casi que empardaste, por decir una manera, pero vos venís con 4 o 5 meses con caída del salario real. Entonces no es inmediato, no es que ganaste un poquitito, 2 pesos más y ya activaste el consumo, no, venís desde fines de diciembre con mucha pérdida del salario real. Y si vos ves la película, que en el informe nosotros lo ponemos, desde abril del año pasado a abril de este año tenés una caída de arriba del 12% en el salario real. Ujú. Entonces, Sí. venís con una, digamos, venís con una pérdida del poder adquisitivo de mínimo un año. No es que en un mes tu salario nominal fue mejor que la inflación y ya activaste el consumo. No, no, todavía falta para eso. Ujú. Gonzalo, como siempre, muchas gracias por estar a disposición y bueno, por esta comunicación. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Un Les mando un abrazo. gran abrazo. Abrazo. Hablamos con Gonzalo Semilla, economista director del CREVA, justamente sobre este índice, el último índice para el mes de mayo, índice de la inflación, que marca un 5,9% de aumento en los precios.